Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Vicente Fernández y hoy vamos a hablar sobre programación dinámica, más concretamente sobre sus conceptos básicos. Este método cuantitativo es útil para representar situaciones en donde tenemos que tomar un conjunto de decisiones en un sistema que evoluciona a lo largo de unas etapas o fases. Algunos ejemplos podrían ser la asignación de personas a tareas, el cambio de un catalizador en un coche o un juego de cartas. Los elementos que definen un problema de programación dinámica son las etapas, los estados, las variables de decisión y la función recurrente. Las etapas son el periodo de tiempo, el lugar, el contexto, la fase o la situación en donde se produce un cambio debido a una decisión. Solo puede tomarse una única decisión en cada etapa. Las etapas se definen con la letra N. Si utilizamos la letra N minúscula, empezaremos a contar desde el principio hasta el final. Si utilizamos la letra N mayúscula, empezaremos a contar desde el final hasta el principio. En general, utilizaremos la primera opción. El segundo elemento que define un problema de programación dinámica son los estados. Los estados muestran la situación actual del sistema, cuando nos encontramos en la etapa N. Cada etapa tiene su propio estado. Por ejemplo, la etapa N igual a 1 tiene el estado E sub 1. El tercer elemento que define un problema de programación dinámica son las variables de decisión. Las variables de decisión hacen referencia a toma de decisiones que se produce en una etapa y que provoca un cambio en el estado actual del sistema. Cada etapa tiene su propia variable de decisión. Por ejemplo, la etapa n igual a 1 tiene la variable x sub 1, la cual le permite evolucionar a la etapa n igual a 2. El último elemento que define un problema de programación dinámica es la función recurrente. La función recurrente refleja el comportamiento del sistema en función de los estados y las variables de decisión. Cada etapa tiene su propia función recurrente. Por ejemplo, la etapa n igual a 1 tiene la función recurrente f sub 1, que depende de x sub 1 y e sub 1, es decir, del estado y de la variable de decisión de esa etapa. Fijaros en el siguiente ejemplo. La función en la cuarta etapa hace referencia a la cuarta etapa. La función de la tercera etapa hace referencia a la tercera etapa y al resto de etapas que hay hasta el final del sistema. La función en la segunda etapa hace referencia a la segunda etapa y al resto de etapas que hay hasta el final del sistema. Por último, la función en la primera etapa hace referencia a la primera etapa y al resto de etapas que hay hasta el final del sistema. La aplicación de la programación dinámica se divide en dos fases, el análisis y la decisión. La fase de análisis se empieza por la última etapa. En este caso, se analiza todas las opciones posibles de la cuarta etapa. Después se pasa a la etapa anterior, n igual a 3. Se calcula todas las opciones posibles y se agrega a los resultados obtenidos previamente. Después se pasa a la etapa anterior, n igual a 2. Se calcula todas las opciones posibles y se agrega los resultados obtenidos previamente. Después se pasa a la etapa anterior, n igual a 1. Se calcula todas las opciones posibles y se agrega los resultados obtenidos previamente. Llegados a este punto, ya hemos calculado todas las opciones posibles y empezamos la fase de decisión. A diferencia de la fase anterior, los cálculos ahora se realizan desde el principio hasta el final. Empezamos por la etapa 1 y decidimos la mejor opción posible. Luego pasamos a la etapa 2 y decidimos la mejor opción posible. Luego pasamos a la etapa 3 y decidimos la mejor opción posible. Y finalmente luego pasamos a la etapa 4 y decidimos la mejor opción posible. Una vez llegado a este punto, ya hemos obtenido la solución final del problema. Saludos a todos y hasta la próxima.